Saludos a todos, les traigo un video diferente a lo que he subido al canal. Muchos han pedido videos de psicotrading y pues este video va enfocado a eso. Y va a ser de 7 consejos para mejorar en el psicotrading. Vamos a empezar con el primero. El primero se llama aceptar la pérdida. Siempre cuando iniciamos en este mundo, más que todo binarias o otro mercado, hay que aceptar la pérdida o hay que estar dispuesto a perder ese monto. No es que lo vaya a perder, pero siempre ponemos capital que no necesitamos para evitar de que si yo necesito dinero y estoy obligado a ganar, eso puede condicionarlo. Así que eso es muy importante. Aquellos que, bueno, tienen poco capital y también quieren ganar, sí, es una forma también de obtener algo extra. Pero recuerde, en caso de que pase lo contrario, siempre aceptar esa pérdida. El segundo consejo sería tener un stop loss al día. Eso forma parte del plan de trading, pero en ese caso también puede ser influenciado en lo que es en el psicotrading. Porque si yo propongo o establezco una meta diaria de ganadas o perdidas, yo puedo condicionarme a que cuando ya me vayan tan mal, yo dejo de operar. El tercer consejo es no operar por venganza o con otras emociones. En el trading es muy importante el control emocional y muchos no toman en cuenta en esto porque a veces solamente operan porque cuando ganan mucho, pudiera ser de que sí. Yo subí esta cuenta, ejemplo, ¿no? De un monto 1500 o 2500 en un día y como vi que era fácil ganar, sigo operando y cuando empiezo a perder, suponiendo que este monto baje de 2500 a 2000, yo intento recuperar el monto para quedar en lo que tenía y sigo operando y sigo operando y sigo operando hasta que yo baje el monto inicial y ya debajo de eso ya operando por emociones o por venganza yo consigo entradas donde no las veo y yo puedo equivocarme en esos análisis y a muchos les pasa eso. Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces pon atención, en mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora, te veo ahí. De que cuando están ganando mucho o están perdiendo mucho, siguen operando. Y para eso es el paso anterior. Hay mucha coherencia con el tercero y el segundo, porque cuando yo opero por venganza, siempre obtengo pérdidas. Y después digo, no, esto no sirve, esto no es una estafa, esto no funciona. Pero eso no es así, esto hay que trabajarlo en el tiempo. Y para esto hay que operar sin emociones. Si usted también tiene un factor emocional aparte, es decir, en su vida personal, y está influenciado por esa emoción, es mejor que no opere. El cuarto consejo sería hacer backtesting. Backtesting es trading repetición. Eso se puede hacer en TradingView. No voy a hacer énfasis en TradingView, solamente voy a hacer énfasis más que todo en backtesting. Yo como mejoro como trader en las estrategias, practicando, 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 practicando. Si yo tengo esta estrategia que ustedes ven aquí, que es la mano de Dios, que son medias de 20 periodos y una media de 7, yo puedo operar como en demos. Es algo en demo, pero yo puedo ir al gráfico de TradingView y revisar qué hizo el mercado en el pasado para así determinar la mejor entrada. ¿Qué hago yo? Bueno, estudio la tendencia, más o menos yo voy identificando una entrada en base al patrón que se dé. No va a perder, sino que va a invertir tiempo probando una nueva estrategia. Debo al menos testearla al menos 100 o 200 trades. ¿Para qué? Para que usted sepa más o menos cómo funciona y también detectar cuáles son las entradas que me pueden dar loss y cuáles son las entradas que me pueden dar win. Así cuando usted está operando en vivo, es decir, mercado real, sea OTC o sea financiero, usted ya dice, no, esa entrada no me gusta, espero otra. Y le doy más tiempo al tiempo para que me dé la entrada ideal. Recuerde que en binarias tampoco necesitamos operar tanto. Así como nombramos en los pasos anteriores, en el segundo, donde hay un plan de trading de ganadas y partidas, aquí puede aplicar lo mismo, ¿no? Entonces el backtesting me ayuda a eso, a fortalecer el estudio de la estrategia para así tomar las mejores decisiones.
El quinto consejo es tener paciencia. Si se dan cuenta, los consejos van de la mano. Siempre se tocan un punto. La paciencia que es la espera de que yo consiga la entrega ideal o consiga el patrón. Si usted opera por un patrón específico, debe ser paciente. No es que usted observe, no, es que yo veo que se va cayendo y la vela esta me está rechazando con fuerza y yo voy a entrar a la baja. A veces no pasa. Bueno, en mercados de C suele pasar de que a veces usted ve una entrada ideal y la siguiente vela hace lo contrario. Y también forma parte de la estrategia de que puede fallar. Y sí, las estrategias están catalogadas para que funcionen un 70-80%. No todas las posiciones se van a ganar, pero sí hay días que usted puede ganar 5 posiciones. Y como ya dije previamente, usted tiene que poner un límite de operaciones al día, donde si usted gana 5, pudiera dejar de operar y ya regresar el siguiente día, o si usted pierde 2, regrese el otro día. El consejo 6 sería relajación. Tiene que ver con el de no operar por venganza, pero la relajación, ¿cómo la pueden conseguir? Pueden ustedes leer el libro de hábitos atómicos. Ese libro es importante porque me da diferentes rutinas para obtener buenos hábitos. No solamente hábitos en la vida personal, sino también hábitos en el trading. Y más que todo en el mercado de acciones binarias, que es un mercado con tiempo. Entonces yo puedo operar con música. Yo he dicho muchas veces que ustedes pueden operar con música si ustedes sienten gusto con las operaciones, con la música que escucha y le va bien. Es una manera de concentrarse, porque la relajación, con relajación viene la concentración y van de la mano. Si yo soy paciente, como ya nombré anteriormente, y estoy concentrado, seguramente voy a ganar la gran mayoría. No todas, en algunos días, pero sí voy a obtener un win rate o una tasa de aciertos alta y eso me puede dar la rentabilidad. El séptimo consejo sería, eso lo aplico mucho en los directos. No sé si han dado cuenta de que yo he nombrado una forma de evitar la psicosis de que yo observe la vela bajando y subiendo y bajando y subiendo para ver si se gana. Eso también los condiciona. Al ver de que la vela cae mucho, sube mucho, si yo entré al alza y veo que cae mucho, usted empieza ya a condicionarse de que, perdí y está obligado a ganar en la próxima. Sí, pudiera ser. Es una condición que se afecta y es normal, pero pudiéramos evitar ver la posición. El séptimo consejo sería ese. El séptimo consejo es no ver la posición. Es decir, yo analizo, tomo la decisión en base a la estrategia y me voy. Si la operación es a 3 minutos, le doy clic a la posición y ya. Regreso cuando falten y regreso cuando pasen 5. Eso no lo afectaría porque usted no observó cómo perdió. Solamente sabe el resultado después de que usted regrese. Hey, espera un momento. ¿Qué tal participar por una cuenta de $100 para probar la estrategia que te enseñé en el video? Es fácil, deja un comentario positivo y únete a mi grupo de Telegram con el enlace de la descripción. Vamos a aprovechar. Es una manera de no perder la concentración. Muchas personas se concentran en que si se van a ganar o perder, y más cuando pierden, pues quedan afectados. Más que todo estoy comentando o estoy nombrando los comentarios de lo que dicen las personas en las sesiones en vivo. Y eso también me ha pasado a mí. Espero que este video les ayude a mejorar esa parte tan importante, porque muchos dicen que el 90% del trading es psicotrading o lo que es emocional, y el resto, el 10%, sería el plan de trading o la gestión de riesgo. Y sí, pudiera tener lógica, pero es importante que no se dejen controlar por las emociones. Y pues si un día le fue mal, es mejor cerrar el gráfico y regresar otro día. Es lo mejor que pueden hacer. Pueden dejar sus comentarios en este video para ver qué tal les funciona o nombrar otros consejos que le pueden ayudar a otras personas. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Nos vemos en las sesiones de trading en vivo del canal. Y bueno, les deseo mucha suerte. Hasta luego.